Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Rendón, especialista en ciberseguridad, y vamos a hablar de ciberacoso, ya sea infantil, ciberbullying, como stalking en adultos o todo tipo de comportamientos ilegales que se están dando hoy en día, utilizando las redes de por medio. Vamos directamente con la entrevista y espero que lo disfrutéis. Y recordar que tenéis el libro que recientemente he preparado, es cortito pero muy potente, sobre trauma, se llama El trauma como mentira aprendida y está disponible en Amazon. Directamente lo buscáis y si queréis comprarlo lo podéis coger en tapa blanda, pero en edición digital está con oferta y un precio bastante interesante. Ya estamos con Jorge Rendón. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Faltaría más. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién es Jorge Rendón y cuál es su trayectoria? Muy bien, pues te agradezco mucho. Yo originalmente estoy relacionado con la comunicación. Yo he estudiado comunicación social y tengo un doctorado en comunicación estratégica y justo parte de las investigaciones que hice con mi tesis doctoral las enfoqué a las consecuencias psicosociales de la violencia en Internet. Actualmente soy el director del área de ciberacoso en la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Estamos aquí en Madrid. Y colaboro también con la parte de difusión, de comunicación, para lograr impactar y difundir lo más que se puedan de pronto las campañas de prevención que hacemos en torno al acoso escolar y al ciberacoso escolar. Muy interesante, la verdad. En México fui director de una asociación civil en donde trabajamos algunas cosas de observación de fenómenos digitales en Internet con la ONU, algunas elecciones presidenciales en México en donde detectábamos fenómenos de violencia y desarrollamos el primer foro internacional sobre violencia en Internet en México, en donde invitamos expertos que hablaran del fenómeno de la violencia que en ese momento estaba creciendo, sin inteligencia artificial todavía, pero estaba en aumento. Entonces, esa es parte de la trayectoria que tengo. Muy bien, muy interesante. Y bueno, ¿cómo definirías el ciberacoso? ¿En qué lo vamos a diferenciar del acoso tradicional? Bueno, el ciberacoso, como el acoso, hay que distinguir y diferenciar dos puntos. Hay ciberacoso escolar, ¿sí? Y ciberacoso. En la palabra ciberacoso de pronto implica muchos más fenómenos, son mucho más amplios, pero el ciberacoso es una forma de violencia que ocurre a través de los medios digitales. Pueden ser redes sociales, chats, los videojuegos, que los videojuegos también tienen estos chats, e incluso pueden ser hasta correos electrónicos. La diferencia con el acoso tradicional tiene que ver con, obviamente, el acoso tradicional se da en entornos físicos. Si hablamos de acoso escolar, lo metemos en la escuela, ¿sí? Y se da en los espacios de los colegios. El ciberacoso, la diferencia es que no tiene límites de tiempo y no tiene límites de espacio. Es decir, se habla de este 24/7, ¿sí? Sí. Es 24 horas, 7 días a la semana. La viralidad, otra de las características que tiene el canal de Internet es que se puede llegar a viralizar.
Es decir, el contenido llega a mucha gente en poco tiempo. Entonces, y esto puede ser con un clic. Otra de las características que igual hablaremos más adelante, se trata del anonimato. Es decir, el usuario puede estar escondido. Por supuesto que muchas veces potencia la crueldad hacia la víctima y además lo que hace es dificultar muchísimo la identificación del usuario. Al fin y al cabo es un perfil que no sabemos quién está detrás. Entonces, por supuesto, siempre hablamos que el daño emocional es igual o mayor por estas características que tiene Internet, porque la víctima pues no encuentra refugio, ¿sí? En ningún lado, o sea, ni siquiera en su casa. Antes con el acoso tradicional te cambiabas de entorno, los niños, por ejemplo, se cambiaban, iban a una actividad extraescolar, iban a un club, a su casa y tenían un momento de descanso, pero con el ciberacoso no hay ni siquiera en casa. Sí, sí, se extiende a todas las áreas de la vida, está claro. Y eso es complicado, la verdad. Y dentro de ya de fenomenología, ¿cuáles son las formas más comunes de ciberacoso? Y además, ¿cuáles son las plataformas? ¿O qué medios son los que más usan? O sea, me imagino que habrá como un top, ¿no? De formas y de lugares, como plataformas. Sí, de hecho, volvemos a lo mismo, hay que distinguir un poco entre el ciberacoso escolar, que es cuando se da en escuela, por supuesto, y se extiende. Al fin y al cabo, el ciberacoso es una forma de violencia que es una extensión del acoso tradicional y tiene muchas formas de manifestarse. En el caso del ciberacoso escolar, pues son muy comunes los insultos, las burlas hacia otros niños, las humillaciones, las exclusiones. Y esto se puede dar en grupos de WhatsApp de la clase o a través de los juegos online. Hablo de grupos de WhatsApp, Pablo, porque nosotros como organización, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, damos charlas en los coles, vamos a las escuelas primarias. Y yo cada vez que voy a alguna de estas escuelas, le pregunto a los niños quiénes tienen acceso, quiénes tienen móvil y quiénes tienen redes sociales y quiénes usan inteligencia artificial. Y te vas dando cuenta y es sorprendente cómo cada vez a más corta edad los niños empiezan a tener acceso y empiezan a tener interacción con estas redes. Entonces, a pesar de que en los colegios no está permitido el uso de los móviles, por supuesto que hacia afuera los usan y los niños están en Fortnite, están en Roblox, están en estos videojuegos, están en estos grupos de WhatsApp. Entonces, muchas veces se hacen memes también, ¿sí? O se comparten fotos sin permiso, que ese es otro de los puntos graves, que según van creciendo los niños y según van entrando a la ESO o a bachillerato, la manera en que se ciberacosa es distinto, porque por supuesto que entran otros componentes. Está el despertar sexual, entonces muchos jóvenes comparten fotografías que se llegan a distribuir también, se comparten sin permiso. De pronto este fenómeno del sexting, que siempre lo hemos dicho, el sexting al fin y al cabo no es la problemática en sí. La problemática es cuando se comparte una fotografía, ¿sí? Sin autorización de la persona que la compartió. Claro. Entonces, a veces se deja fuera a alguien de un grupo digital, se pueden hacer pasar por alguien más. Genera, por supuesto, esto muchísima ansiedad para las víctimas. Ahora también hablaremos un poco más de eso. Pero en el caso de los adultos, esta parte del ciberacoso toma formas un poco distintas. Son Claro. igual de dañinas, pero aquí puede haber, por supuesto, mensajes a través de plataformas como WhatsApp, el control digital por parte de la pareja, se dan, Sí, sí, sí. se dan sextorsiones, ¿no? Se dan chantajes, amenazas, se dan campañas de desprestigio, difusión de información íntima sin consentimiento, que era lo que decíamos. Sí. Había de hablar del grooming, no me acuerdo qué era exactamente. Sí, de hecho, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor Para y quedar, ¿no? sí, al final el adulto
trata de obtener información de los niños, sobre todo los niños. En las charlas que damos en las escuelas, les decimos esto a los niños y los niños nos dicen, bueno, pero es que por supuesto que te das cuenta, por supuesto que sabes si es un adulto o no es un adulto. Claro, pero lo que pasa es que te empiezan a hablar en tu mismo lenguaje, con tus mismas palabras, y a veces para generar la confianza te envían una fotografía primero, como si fueran ellos niños, ¿sí? Para generar esta confianza, y los niños consideran que esa fotografía es real, y entonces empiezan a compartir contenidos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay redes sociales, en el caso de los niños, que no deberían de estar en redes sociales. Sin embargo, vemos que hay muchos que están en Instagram ya, en TikTok, en Snapchat, en WhatsApp. Son algunas de las redes sociales donde pueden ser utilizadas con este fin. Al final, el objetivo es el mismo, ¿sí? O sea, es dañar, controlar, humillar. Y tenemos que entender que el ciberacoso no, pues muchas veces decimos que es cosa de niños o adolescentes, pero los adultos también son víctimas, ¿sí? Y hay que tener herramientas para prevenirlo y para poder actuar. Sí, las estafas, por ejemplo, de secuestros, clonando la IA, o sea, clonando la voz por IA, ¿esto sería ciberacoso? O simplemente, bueno, sí, o conductas delictivas con mediación de la tecnología, digo yo. Claro, lo que pasa es que en Internet a veces pensamos que por estar en Internet es un mundo aparte y se cometen delitos igual y los delitos en Internet se castigan igual. De pronto en algunos de los fenómenos, como decías, utilizando inteligencia artificial, pues son los deepfakes. Sí, cuando utilizas inteligencia artificial para cambiar la cara y el cuerpo de una persona. Tenemos casos, bueno, grooming, la sextorsión, doxing. El doxing es cuando publicas o filtras información personal, ¿sí? De alguien. O sea, puede ser desde sus datos familiares, los datos de la tarjeta de crédito, dirección, sin su consentimiento. Y esto tiene finalidad de avergonzar, de intimidar, de dañar, ¿sí? Hay suplantaciones de identidad que también son muy comunes. Alguien se hace pasar por otra persona en redes sociales y empieza a hacer publicaciones. Hay, pues, otro tipo de comportamientos. Sí. En un submundo total. Claro, o sea, te podría mencionar muchísimos de estos fenómenos que se dan. No nada más que muchos de ellos entran dentro de la categoría de ciberacoso. Vale. Sí, luego echamos un ojo, seguimos con ello. La siguiente que te quiero preguntar es el impacto psicológico, ya que tú estás en la EPA, en la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, verás de primera mano un poquito las consecuencias que tiene. Claro. Eh, ¿Qué precio tiene en las mentes de los críos, de los niños y niñas, especialmente cuando son adolescentes y jóvenes, que ya pues pueden tener bastante más malicia y pericia? Pues mira, muchos de las víctimas del ciberacoso, en principio se sienten atrapados o atrapadas. Se sienten que no hay salida, ¿sí? Hay una parte de vulnerabilidad que evidentemente o no tienes control, no puedes detener a las personas. Te sobrepasa, ¿sí? O sea, la sensación de que algo te sobrepasó por esta pérdida del control. No hay manera porque no sabes quién lo está haciendo. Muchas veces, bueno, identificas a personas que lo están haciendo, pero se suman otros usuarios y de pronto esto se hace como una bola de nieve. Entonces, por supuesto, que esto pasa con jóvenes, con niños, con adolescentes y con adultos incluso. Te sientes vigilado, ¿sí? Te sientes muy vulnerable porque piensas que en cualquier momento alguien más va a publicar algo, alguien más va a sacar la información. Y a pesar de que se haya controlado esta ola de insultos, te digo, una fotografía que se haya viralizado, etcétera, estás esperando en algún momento que alguien más lo pueda sacar y que pueda revivirse, o sea, que pueda reactivarse. Sí, Entonces, sí. por supuesto, tú que eres psicólogo, te entrarás en un estado de paranoia. Buah, es que tiene que ser horripilante. Es como que estén difundiendo un secreto falso y como que cualquier persona que puedas conocer se lo puedan contar o cualquier, o sea, intromisión en tu vida total.
Pero imagínate, pero decías un secreto falso, ¿y si es un secreto verdadero? Claro, O sea, también, también. es algo O una foto humillante. claro, o una foto tuya personal, ¿sabes? Una foto, Sí, de cualquier estilo. la ropa, lo que sea. Es muy agresivo. Entonces, por supuesto que afecta la salud mental de los adolescentes. O sea, muchos y muchas empiezan a sentir tristes, entran en un estado de ansiedad, un miedo constante, y esto pues hace que pierda la confianza, ¿no? En sí mismo, se aíslen. Por supuesto que este estado de vigilia constante hace que dejen de hacer cosas que disfrutaban constantemente. Y lo que sucede, a veces se encapsulan, no quieren ir al colegio, porque en el caso de que se dé una situación de ciberacoso, porque la vergüenza que sientes de que todo el mundo haya visto una fotografía o que esté, de que sea público los insultos, las humillaciones, por supuesto que al ir a la escuela, al ir al centro educativo, Hombre, claro, es que además, realidad tus pesadillas, ¿no? claro, me imagino que en el acoso escolar normal, eh, sabes un poco quién está contigo y quién no está contigo. En ciberacoso no sabes quién ha visto la foto, igual se lo está callando, pero la ha visto y tiene esa visión de ti o esa información de ti. Y es un componente de indefensión y de paranoia, como has dicho, porque tiene que ser brutal, la Claro. verdad. Entonces, al final, en casos más graves, te lleva a cuestiones de depresión, incluso esta ideación suicida, ¿no? Muchas veces la víctima no lo cuenta por vergüenza, esta vergüenza que de pronto sentimos, algunos sienten culpa. Muchos de los niños que no saben que están en estas fases en donde están aprendiendo a manejar sus emociones, en ese momento no saben si la culpa es de ellos, ¿sí? Algo hicieron mal para que de pronto reciban este tipo Claro. de insultos, de amenazas, de humillaciones, de exclusiones. No, me imagino también además que eh, un acoso grave, normal, o sea, sin ciber, ya puede implicar un riesgo de suicidio, pero un acoso que llegue al mundo digital y a la esfera diaria tiene que tener más posibilidades de ideación suicida y de autólisis, me imagino. Aquí también, y tú lo sabes, depende de la resiliencia de cada persona, de la capacidad que tengas de enfrentar estas situaciones. Hay personas en donde probablemente este daño se refleje de diferentes maneras, sea mucho mayor. ¿Sí? Y otras personas que tengan la capacidad de esta resiliencia, ¿no? Esta capacidad de enfrentarlo y de encaminarlo hacia otro lado, de pedir de pronto ayuda. Una parte muy importante en cuanto al acoso, y por supuesto lo extendemos al ciberacoso, es el silencio. Claro, El silencio, pero hay una suma de silencios. Y esto es importante también decirlo. El silencio es la gran palabra en torno al acoso y el ciberacoso. Es, por un lado, el silencio de la víctima. Es decir, la víctima por miedo, por vergüenza, porque no confía en que lo van a poder ayudar, porque cree que le van a decir chivato, por cualquier situación, la víctima se calla. Y entonces sufre en silencio, ¿sí? Y entonces no hay manera de que alguien lo ayude o lo ayude. Dos, el silencio, obviamente, de los agresores, porque o sea, esto es así, lo hacen fuera de la vista de los adultos, etcétera. El silencio de los observadores, que ese es otro de los puntos muy importantes. El acoso, el acoso, el ciberacoso son fenómenos sociales en donde participan muchos actores. Y alrededor, por supuesto, que tenemos, te digo, el silencio de esos observadores, que son observadores activos, observadores pasivos, ¿sí? Y que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? El observador que está viendo, el testigo que ve y no hace nada, ¿sí? Y el testigo que ajá, está viendo y que se suma a la agresión. Y bueno, por supuesto que luego vemos otra serie de silencios, a veces el silencio de los padres por desconocimiento, por miles de razones, el silencio de los profesores, el silencio del sistema, el silencio, hay claro, muchos claro. alrededor de todo esto. Veríamos diferencias entre el ciberacoso que tienen los menores y el que experimentan los adultos. Has comentado antes un poquito, un par de cosillas, pero concretamente,
¿Habría algo que diferenciase en gran medida esta diferencia por edad? Por un lado, las consecuencias psicológicas en personas que no tienen una madurez suficiente es diferente en los adultos. Y además, dentro del mismo contexto. En los menores, por ejemplo, el ciberacoso suele darse, si es ciberacoso escolar, dentro del entorno escolar, ¿no? Entre compañeros, amigos, conocidos. Pero muchas veces este ciberacoso es una extensión del acoso, ¿no? Y ese acoso que sufren en el cole. Entonces, hay un porcentaje importante de alumnos que sufren acoso en las aulas y que se extiende a Internet. De pronto decíamos, bueno, la relación entre el acoso y el ciberacoso es muy grande. Claro, pero ahora también cambian las reglas del juego con las características de Internet. Porque ahora lo que sucede es que probablemente alguien que no fuera propenso a sufrir algún tipo de acoso, es decir, algún chico, alguna chica en el instituto que de pronto cuente con grandes niveles de popularidad, ¿sabes? Que de pronto estaba en algún momento en el colegio un poco exento del acoso. En el caso del ciberacoso, a lo mejor cambia, porque a lo mejor una de estas personas comparte una fotografía, ¿sí? Con poca ropa o una fotografía íntima con alguien más y esta fotografía se difunde. Entonces, resulta que si estas personas no sufrían acoso escolar, sufren ciberacoso, ¿sí? Porque está una fotografía, entonces estamos hablando de las reglas. Cambian, sí. Y en los adultos, el ciberacoso está más relacionado con conflictos laborales o con relaciones personales o incluso con exparejas, ¿no? Hay otras formas de acoso sexual. Hay una parte muy importante de ciberacoso hacia las mujeres, chantaje, esta parte de vigilancia constante, ¿no? Cuando se llama stalkear, ¿no? Sí, el stalker, Es el persecutor, exactamente el persecutor, el que el persigue. persecutor, el que persigue, se llama es stalking digital, Sí. ¿no? Te estás estoqueando, te están siguiendo. Y tienes más herramientas, a pesar de que tienes más herramientas para poder defenderte y tienes una capacidad para manejar mejor los conflictos, pues por supuesto que como adulto también puedes sentir vergüenza y pensar que no vas a ser tomado en serio. Aquí hay otros factores como la reputación, ¿sí? La imagen y la reputación que también entran en los adultos. A lo mejor en los niños no tanto, porque empiezan esos... Esos constructos, ¿no? Todavía no están esos- hechos demasiados. La reputación, sí, la escala social y todo, o profesional. Pero claro, es que me ha parecido curioso cuando me has comentado que en el ciberacoso sí que son acosadas personas que puede que tengan una buena autoestima incluso y que no serían víctimas de acoso de acoso escolar de forma normal, agresores envidiosos que no se enfrentarían a ellos porque como pues puede que sean líderes naturales las personas ciberacosadas y les tienen envidia, pero también los líderes naturales pueden ser acosados. Claro, pero tú imagínate una fotografía de esta líder popular y todo, que mande una fotografía a su novio, una fotografía, te digo, Sí, de carácter erótico o algo. exactamente, y que de pronto esto se difunda, pues por supuesto que entra también en el foco. Entonces, esto se difunde y sabemos que este tipo de agresiones son muy fuertes, son muy agresivas, ¿sí? O sea, bueno, una agresión que es muy fuerte, es una agresión que es muy intensa. Y el problema de Internet es que como se pierde el control, es una atmósfera en donde se pierde el control. Entonces ya no tienes únicamente, no es en el grupo en donde de tus compañeros y todo. Alguien más lo publica en otra red social o en otro lugar y entonces se pierde el control y entran otros usuarios, ¿sí? Que agregan una variable mucho más peligrosa, porque hay estos stalkers, estos personas que hacen grooming, gente ¿sabes? O sea, hay cuestiones que son más complicadas Sí. y entran algunos delitos, ya compartir una fotografía de un menor de edad, ya entra en categoría de pornografía infantil, ya hay otras implicaciones. El problema de Internet es ese. Ujú. Y ahora que hablabas de diferentes tipos de agresores, ¿cuáles serían los principales?
que están detrás Mira, del ciberacoso y las motivaciones que tiene. mira, hay en Internet una fauna, ¿sí? O sea, de pronto una fauna. Hay muchos, los usuarios normales, los usuarios tradicionales, pero hay usuarios que crean cuentas falsas, pues evidentemente para insultar, para acosar, para provocar a otras personas. En Internet hemos oído durante mucho tiempo estos trolls, ¿sí? Que Sí, son usuarios que se esconden tras un cierto perfil y que no entienden razones. Simplemente están ahí para generar odio, para generar comentarios de odio, este hate del que se habla, ¿no? Por supuesto que de pronto hay nombres, ¿sí? Lurkers, son parte de las personas que hay dentro de la fauna digital. Los lurkers, que son observadores pasivos. ¿Sí? Entonces son personas que simplemente están viendo. No son agresivos, pero pueden ser testigos silenciosos del ciberacoso sin intervenir. Hay muchos lurkers, muchas personas que están observando, ¿no? Hay haters, gente que se dedican a dejar comentarios negativos, destructivos, atacan por ideología, por apariencia, por estilo de vida, por cualquier excusa. No quieren debatir, no hay manera de debatir con ellos, solamente quieren herir y la motivación puede ser ver la frustración en las otras personas, generan daño, ¿no? Por supuesto, los stalkers, ¿no? Estos que hablábamos hace un momento, acosadores, de que siguen de forma obsesiva a alguien, que de pronto alguien que te esté estoqueando ya entra en esa categoría de delito, ¿no? Entonces, son algunos de los perfiles que hay, de muchos depredadores digitales que tratan de ganarse la confianza de los niños para manipularlos, la sextorsión, hay sextorsionadores también. Bueno, hay riesgos digitales. Con todo esto, Pablo, tampoco quiero pintar un panorama de que Internet es el infierno de Dante. Tenemos que entender que Internet es maravilloso, es una herramienta maravillosa, es un lugar en donde podemos encontrar cosas que nos pueden impulsar nuestra vida profesional, personal, podemos utilizar muchas herramientas, pero como en todos lados, hay peligros. ¿Sí? Y hay que darle información a la gente, a los niños, adolescentes, que sean conscientes de todos esos peligros. no deja de ser más que un reflejo del mundo, yo creo, Exacto. al fin y al cabo. ¿Y hasta qué punto este anonimato de Internet favorece esa impunidad? ¿Realmente existe ese anonimato en Internet? Al final siempre todo deja un pequeño rastro. Cada vez menos, o sea, cada vez hay menos anonimato. Evidentemente, hay manera de detectar de pronto los perfiles, no los perfiles, la dirección IP, ¿sí? La dirección de dónde sale, pero esto ya es con mayor tecnología y obviamente hay programas que esconden la dirección IP, ¿sí? O sea, también hay una evolución en todos los sentidos. Sin embargo, claro, el anonimato juega en un papel enorme en el ciberacoso porque el agresor siente que muchas veces no hay una consecuencia, ¿sí? Entonces ahí hay un fenómeno que lo menciona un psicólogo que se llama John Zuller, es el fenómeno de la desinhibición online. Y él habla de algunos puntos que tienen los usuarios, cómo responden los usuarios en un entorno digital. Evidentemente, la gente se desinhibe en Internet y genera acciones más violentas o hace cosas que no haría en la vida real porque es anónimo, ¿sí? Porque siente, o sea, nadie sabe quién soy. Entonces, puedo actuar sin consecuencia porque mi identidad no está oculta. Como dices, cada vez menos, pero bueno, hay otro fenómeno que es la invisibilidad. O sea, si no me pueden ver, no veo y no hay un contacto ni corporal ni visual y se Claro. pierde la empatía, ¿sí? O sea, al final no veo cómo el otro está sufriendo. Entonces no hay límite. Entonces puedo agredir porque siento a quien estoy agrediendo, no pasa nada, porque muchas veces no me contesta, no llora, no, ¿sabes? Hay otra parte de asincronía que menciona Zuller. No tengo que lidiar con la reacción inmediata del otro, ¿sí? O sea, yo puedo dejarlo publicado y probablemente esta persona no me conteste, no responde al instante. Puede estar ahí y me pueden contestar más tarde o puede haber una repercusión después. Ahora hay otros fenómenos que son más complejos, que se llama solipsismo disociativo.
Entonces, esto es que el agresor no percibe a la otra persona como alguien real, sino como un personaje o como un avatar, y esto facilita la agresión. Es como si hablara solo Con el contigo mismo. avatar. Sí, y no con una persona real. Entonces lo disocias, o sea, al final estás en un entorno totalmente distinto. Y hay una imaginación transpersonal que lo que sucede ahí es que algunas personas adoptan un rol en línea que no tiene nada que ver con su forma de ser real, ¿sí? O sea, y por supuesto que esto hace que sienta yo que tengo permiso de actuar de forma más agresiva o puedo ser más dominante o más provocador, ¿no? Y por supuesto que hay una minimización de la autoridad. O sea, si siento que no hay reglas, que nadie me va a castigar, ¿sí? Porque estoy oculto, porque en Internet se pueden hacer muchas cosas. O sea, no hay como una figura clara de autoridad. O sea, no viene la policía, como no ves una patrulla de policía cuando cometes un exceso y está usted detenido, ¿no? Entonces, esto no hay un profesor, no hay un jefe, entonces la persona siente que puede hacer lo que quiera sin que haya consecuencias. Entonces, es muy interesante lo que dice este psicólogo Zuller. ¿Y qué herramientas legales tendrían actualmente las víctimas de ciberacoso, adultos o niños? Y bueno, habías también un poco las barreras que se encuentran para denunciarlo, pero principalmente, ¿qué recursos tienen? ¿Qué herramientas hay? Por un lado, sí, en España existen herramientas legales para proteger víctimas, ¿no? Hay, por supuesto que sí hay delitos, es decir, un delito puede ser una amenaza en la vida real o en Internet. Lo que pasa es que a veces es difícil determinar quién lo hizo, ¿sí? Cuando hemos hablado con algunos magistrados o hemos hablado con gente en el ámbito legal, de pronto, en el caso del ciberacoso escolar, te dicen, bueno, es que en la parte legal el ciberacoso es ad extra, ¿no? Es decir, se da afuera del colegio. Entonces, legalmente para el colegio, pues no tiene implicaciones tanto legales, pero sí hay implicaciones morales. A veces no se sabe bien quién es el agresor. O sea, es a veces, como hay una pérdida de control, no se sabe cómo inició, quién ha participado, porque se suman muchas veces muchos perfiles, ¿no? Si hay coacciones o hay injurias o si se revelan secretos, hay una suplantación de identidad, etcétera. Si hay stalking, ¿no? El caso, Sí. sí, por supuesto que hay delitos. Existen una ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia y hay herramientas civiles, es decir, se puede denunciar contenido en redes, se puede ir con la Guardia Civil, ¿sí? Con la policía, en el caso de situaciones de gravedad, ¿sí? Pero hay muchas barreras, evidentemente, o sea, y parte de las barreras las tienen las mismas víctimas, porque muchas de las víctimas no quieren denunciar o muchas de las víctimas no quieren hablar, ¿no? Porque sienten miedo, porque sienten vergüenza, o muchas veces dicen es que no me van a tomar en serio, ¿sí? O imagínate, si fuera una fotografía que se salió de control, pues es esa vergüenza de yo mismo lo generé, ¿sí? Yo le mandé la fotografía a alguien y ahora esto se hizo un desastre. Entonces, es difícil, como te decía, identificar de pronto al agresor si actúa de forma anónima. Y en algunos casos, pues las mismas autoridades o las escuelas, pues no están lo suficientemente formados para actuar con rapidez. Esto también va muy ligado a la parte de que los adultos, los padres, a veces tampoco están tan formados o no están Ya. tan actualizados. Entonces, cuando yo, como joven, me acerco con mis padres y les digo, tuve un problema porque una fotografía está en redes sociales, en internet, etcétera, pues muchas veces los padres pues no saben qué hacer, no saben cómo responder, no saben con quién ir. Y a veces las soluciones fáciles son, pues cierra eso, ya, ¿para qué estás con esas cosas, no? O te quitan el acceso a internet. Vale, te quería preguntar también, ¿podrías dar a mí, a la audiencia que tenemos ahora mismo, em, tips, consejos de autoprotección, tanto preventivo
como de actuación cuando está sucediendo un ciberacoso, del estilo que sea, infantil o adulto. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando hablamos depende del tipo de ciberacoso, pero bueno, en el principio las recomendaciones son, tiene que haber una mezcla entre conciencia y ciberseguridad. Es decir, puedes configurar bien la privacidad. Eso es uno de los principales, podemos iniciar por ahí. O sea, nos tenemos que asegurar que los perfiles en redes sociales estén configurados como privados. Hay que ver quiénes son las personas que pueden ver las publicaciones, quiénes pueden contactarte, quiénes pueden enviar los mensajes. Evidentemente, esta parte de las contraseñas seguras, que es el ABC de toda la vida, el poder usar las contraseñas, decirle a los niños que no las compartan, a los niños que no compartan información sensible, no aceptar a cualquier persona tampoco, no agregar a personas que no conocen, incluso si tienes amigos en común, hay que revisar los perfiles antes de aceptar las solicitudes. Hay que educar el criterio digital, es decir, hay que aprender, tratar de aprender a identificar quiénes son perfiles falsos o perfiles sospechosos, alejarnos de ellos. Otro de los puntos es guardar pruebas, ¿sí? Siempre hablamos, bloquea, no te enganches, es decir, no empieces un debate o trates de convencer a las otras personas, porque no vas a lograr nada. De lo que se trata muchas veces es bloquear a esa persona, guardar las pruebas, ¿sí? Aunque no haya ocurrido un ataque, mantener el hábito de hacer capturas de pantalla si hay algo que nos incomoda, si hay algún comentario agresivo. Ese es un punto importante. Y bueno, lo que decía, no contestar a las provocaciones, bloquear al agresor, denunciar, informar. Se puede denunciar a la plataforma, por ejemplo, el comportamiento abusivo. Si hay manera o pedirle a la gente que es amigos nos ayuden a denunciar, porque en la medida en que se denuncia, pues pueden llegar también a bloquear un poco Sí. la información. Sobre todo Y para la impunidad, claro. claro, claro. Y lo que te decía Pablo en algún momento, eso de hablar con gente de confianza. O sea, es muy importante en el caso de niños y jóvenes. Por favor, el silencio solo beneficia al agresor. Es importantísimo que lo hablen con la gente de confianza. Bueno, a nivel educativo me imagino que se están dando ya ciertas formaciones, ¿no? Por lo menos por tu parte, me imagino. ¿Qué dirías en como cierre del episodio, qué dirías en una reunión de padres que sabes que tus hijos están expuestos, sea la edad que sea, a ese ciberacoso? ¿Qué consejos les darías? O a aquellas personas también que puedan estar siendo víctimas de, como cierre del episodio. Pues mira, hay que tener en cuenta que para reducir el ciberacoso, pues no basta con de pronto buscar castigar al agresor, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es prevenir, es educar, construir una cultura digital sana, ¿sí? Es clave en las escuelas, pues evidentemente incluir programas que se están haciendo, y bueno, no me voy a meter aquí en los debates, pero programas de alfabetización digital, la policía incluso va a las escuelas a hablar de ciberseguridad, pero para fomentar una conciencia digital. Yo Ajá. siempre hablo de esta conciencia digital, saber que lo que decimos, saber que lo que hacemos en las redes sociales, en Internet, tiene un impacto real en las personas, ¿sí? Eso decírselo a los padres y que los padres puedan transmitirlo también a sus hijos. Hay que hablar abiertamente de estas problemáticas del ciberacoso, hay que enseñar a identificarlo, hay que enseñarle a los niños a pedir ayuda, ¿sí? Y también ser parte activa de la solución. O sea, la parte de ser observadores activos, positivos, es muy importante. Hay que aprender a comunicarse con respeto, obviamente, decirle a los padres, aprender a ayudar a los hijos a gestionar las emociones y no ser cómplices como observadores pasivos. Y básicamente
yo le diría a las familias, es importantísimo que se formen, que se actualicen, ¿sí? El mundo digital cambia todo el tiempo. Ahora no hablamos de inteligencia artificial, pero estamos todos los días, en cada momento surge una nueva aplicación, una nueva página de inteligencia artificial. Si no lo entendemos, no podemos acompañar ni podemos proteger, ¿sí? Todos necesitamos conocer de estos temas, necesitamos estar al día. Obviamente hace falta que las plataformas digitales se comprometan con la seguridad, que actúen en caso de abuso y que no alimenten esta economía del odio, ¿sí? Porque el odio también vende y esto es muy conveniente para muchas plataformas y para los algoritmos, ¿no? De las redes sociales. Básicamente, prevenir el ciberacoso es una tarea colectiva, social, ¿sí? Empieza por formarnos, por actualizarnos y por generar esta conciencia digital que ponga en el centro, evidentemente, el respeto, la empatía y la responsabilidad. Pues muy bien, muy interesante, Jorge. Y espero que esto pueda llegar a cuanta más gente posible, mejor. Pues Pablo, te agradezco mucho y a mí me encanta el esfuerzo que haces a través de tu podcast para informar a la gente de muchos temas que son evidentemente necesarios para el crecimiento, para la salud mental. Sí, al final son muchísimas temáticas Muchísimas. que hay que abordarlas. Es que es interesantísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge Rendón, experto en ciberacoso. Muchas gracias, Pablo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Bueno, muchas gracias a Jorge Rendón. Ha sido muy amable por concedernos la entrevista. Y recordaros que tenéis disponible el email lamenteysusticatrices@gmail.com para cualquier duda, sugerencia o lo que queréis comentar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.